Cómo una empleada del hogar salvó a su hijo millonario de un destino fatal. Su sorpresa al llegar al centro de la ciudad. La noche estaba cargada de tensión, como un chispazo en el aire, cuando la empleada, María, cruzó con prisa las calles iluminadas por neons. Su mente giraba con la advertencia que había recibido: cuidado, que tu hijo está en peligro. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordarlo. Carlos, su hijo, el niño prodigio de apenas 20 años, había heredado no solo la fortuna de su padre, sino también una serie de enemigos oscuros que querían doblegarlo. La curiosidad de muchos se volvió envenenada, y la ambición, un veneno letal. Mientras María avanzaba, los ecos de las conversaciones en susurros la rodeaban, el sonido de sus corazones palpitando junto con la incertidumbre. Gente venía y iba, como sombras en un mundo que olvidaba la luz, ajena al peligro que acechaba. Así fue como, atrapada entre el miedo y la desesperación, llegó hasta el edificio resplandeciente donde se celebraba la gala de la élite. Bajo sus pies restallaban las baldosas mientras su corazón latía a 1000 por hora. Todos sus instintos le gritaban que algo no estaba bien, una verdad oscura que se ocultaba entre rizos y copas de vino. Con gran determinación, María se adentró en el festín de lujo. De pronto, su mirada se detuvo en un grupo, murmullos siniestros escapaban de sus labios. Sus manos comenzaron a temblar, sus ojos, fijos en el rostro de un extraño que, con una sonrisa torcida, observaba a Carlos desde lejos. Ella comprendió: aquel hombre era parte de algo mucho más grande, un juego peligroso que podía costarle la vida a su hijo. Sintió un nudo en la garganta al ver cómo su chico bailaba, ajeno a la sombra que se cernía sobre él. Carlos, gritó en su mente, pero el ruido de la música lo ahogaba todo. La ansiedad se convirtió en pánico, apretándole el pecho, cuando el extraño se acercó a su pequeño. María supo que debía actuar, pero cada paso que daba parecía un camino hacia lo desconocido. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo, asegúrate de estar suscrito al canal, me gustaría que no te perdieras de nada. Y mientras estás ahí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. María sintió que el tiempo se detenía. La mirada del extraño se clava en el alma de Carlos, como un vampiro que acecha. Con un brío repentino, ella se lanzó hacia adelante. Podría llegar a salvarlo a tiempo. El sudor le perlaba la frente, y un grito quedo estuvo a punto de escapar de sus labios. ¿Qué pasaría si el hombre la veía? Todo dependía de un segundo, una decisión. ¿Lograría evitar que el destino se manifestara en aquel oscuro rincón de lujo? La respuesta estaba a un paso, y todo estaba en juego. María apretó los dientes, cada paso hacia Carlos era como atravesar un campo de minas. La multitud la ignoraba, sumida en sus conversaciones vanas, pero ella sabía que su instinto no fallaba. El extraño sonreía, su risa se mezclaba con la música, pero había algo en su mirada que helaba la sangre. Carlos, gritó su corazón, aunque sus labios permanecían sellados. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, el extraño extendió la mano, mostrándole un pequeño objeto que brillaba bajo las luces. Una pistola, de un azul oscuro y letal, se alzaba en su otra mano, escondida de la vista de la gente. El mundo entero hizo un pausa, como un plano cinematográfico que se congela en el clímax de una escena. La desesperación le golpeó el pecho. Si Carlos miraba, si veía esa arma, el caos estallaría. No podía perderlo. Con un ímpetu que nunca pensó que tendría, María tomó el primer objeto que encontró en el camino, un vino espumoso en una copa de cristal. Se acercó lo suficiente para hacer impacto. Sabía que era arriesgado, pero si la atención del extraño se desvió, tendría la oportunidad de salvar a su hijo. Entonces, como un golpe de viento, ella lanzó la copa hacia él. El cristal impactó contra su rostro, y el líquido burbujeante salpicó en todas direcciones. En un segundo, el ambiente cambió. Las risas y la música se detuvieron mientras el extraño se tambaleaba, aturdido. «Carlos, corre», gritó María, y esta vez, su voz fue un eco potente en medio del estruendo. Carlos, aún confundido, giró su cabeza, por fin consciente del peligro. Pero su mirada no se clavó en el extraño, se centró en su madre, en ese momento de conexión que borró la distancia de varios mundos. Ella vio sus ojos, llenos de incertidumbre. «No mires atrás. Sigue corriendo». La multitud comenzaba a reaccionar, murmurando, separándose para dar paso a la escena caótica.
La tensión creció, y el extraño, enfurecido, blandió su arma, buscando a su objetivo. María sintió el sudor en su frente mezclándose con lágrimas. Su corazón era un tambor, golpeando con fuerza. Había hecho lo que pudo, el momento de la verdad llegó. Carlos hizo una pausa, dudando, como si le costara decidir. Pero el instinto de sobrevivencia finalmente tomó control, giró y corrió hacia la salida mientras un grito impotente se alzaba en la garganta de María, la mirada del extraño se centró en ella. Su sonrisa torcida ahora era un rictus de ira. «Te haré pagar por esto», siseó, su voz repleta de veneno. María sintió que la tierra se movía bajo sus pies, pero no podía dejar que el miedo la dominara, Carlos necesitaba su protección. «Detente», gritó ella, su voz resonando con fuerza. No se iba a rendir sin luchar. Aunque era solo una empleada del hogar, había un incendio en su interior que elevaba su coraje. Mientras trataba de buscar una salida, el caos estalló. Gente comenzó a gritar, algunos se escondieron, otros fluyeron hacia las puertas de emergencia, asustados. El extraño se acercó, y María comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Carlos estaba a salvo, pero el enemigo no se detendría allí. Con cada paso que daba, sentía que su vida pendía de un hilo. ¿Qué pasaría si lograba alcanzarlo? ¿Qué sacrificios tendría que hacer? Las luces centelleaban y los ecos de la gala se desvanecían a su alrededor. El destino de ambos estaba sellado en esa explosión de caos y confusión. Todo lo que había construido, lo que había soñado para su hijo, colgaba de la decisión que tomarían en un instante fatídico. Y cuando pensó que había alcanzado la calma, un sonido seco rompió el aire, era un disparo. El ruido resonó como un trueno, profundo y aterrador. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Había sido un disparo de verdad? La multitud estalló en pánico, como si una ola invisible se hubiese desatado entre ellos. Gritos ahogados, pasos apresurados, todos tratando de escapar de lo que se había convertido en un infierno. La mirada del extraño se centró en ella, sus ojos oscuros destilaban odio. A María le pareció que el tiempo se había detenido, atrapada en un momento de terror absoluto. Se arriesgó a mirar a su alrededor, la multitud se transformaba en un mar de sombras y rostros asustados, pero no podían separar su visión de él. «Quítate de en medio, perra», gritó el extraño, acercándose aún más. La arma brillaba en su mano, un objeto inanimado que, sin embargo, simbolizaba una amenaza mortal. Enfrentando la oscuridad que se acercaba, María se dio cuenta de que no podía retroceder. No había opción. Su instinto maternal ardía, su corazón albergaba una determinación feroz. ¿Qué haría cualquier madre por su hijo?, se preguntó mientras su pulso se aceleraba por cada latido que parecía gritar su nombre. Protección. Con un movimiento rápido, María buscó la primera cosa que podía usar como defensa. Sus dedos se posaron rápidamente en un jarrón de flores que se encontraba en una mesa cercana. Sin pensarlo, lo alzó justo cuando el extraño estaba a punto de avanzar sobre ella. Sin embargo, en ese instante crucial, un nuevo sonido rompió el aire, una sirena otorgándole a María un destello de esperanza. Los primeros policías llegaban al lugar. La entrada de la seguridad era un remanso de esperanza en medio del caos. El extraño, al darse cuenta de la inminente llegada de los oficiales, frenó su avance y dejó escapar un rugido furioso. «Esto no ha terminado», advirtió, su voz era un susurro ominoso que prometía venganza. Aprovechando esa fracción de segundo, María giró sobre sus talones y corrió hacia la salida. Sus piernas se movían con la agilidad de un gato, mientras su mente dictaba la única orden que podía seguir: huir. La gente empujaba hacia las puertas, luchando por escapar, pero en medio de esa multitud, ella solo tenía un objetivo: encontrar a Carlos. Unos pasos más allá, vio la figura pequeña de su hijo. Estaba agachado detrás de un sofá, con lágrimas en los ojos. «Mamá», gritó, y su voz, un hilo de desesperación, atravesó el eco de la confusión. María corrió hacia él, su corazón estallando de alivio, pero el miedo persistía, como un eco en su mente. «Carlos, ven aquí», lo instó, mientras el niño titubeaba, buscando dirección en la tormenta de caos alrededor. Justo cuando parecía que las fuerzas de la ley tomaban el control, el extraño desapareció entre la multitud. En un parpadeo, se había esfumado, como un susurro en la noche. María sintió que la tensión se disolvía momentáneamente, la llegada de la policía había traído un respiro. Sin embargo, la sensación de inseguridad permanecía. «¿Estás bien?», preguntó, abrazando a Carlos con fuerza, intentando que en sus brazos él sintiera la seguridad que ella anhelaba para ambos. Las luces de las patrullas comenzaban a iluminar la escena, pero el reflejo en sus ojos revelaba que no estaban a salvo todavía. Algo no estaba bien. Cuando la noche finalmente se calmó,
y los murmullos de la multitud se acallaron, una sensación helada descendió sobre María. Había un nuevo enemigo al acecho, y sabía que el extraño no la dejaría en paz. La mirada determinada de aquel hombre se grabó en su mente. No ha terminado, resonó su advertencia, burlona y amenazante. Y en ese instante, una pregunta angustiante surgió en su corazón: ¿qué haría ella para proteger a su hijo si el enemigo regresaba? Mientras el eco de la sirena se desvanecía, María comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. María se mantuvo abrazada a Carlos, su pequeño pecho presionado contra el de ella, mientras las sirenas resonaban cada vez más lejos. El miedo se mezclaba con la confusión de la situación, pero una realidad más oscura se cernía sobre ellos. ¿Cómo podían estar seguros? ¿Cómo podían volver a tener una vida normal después de eso? Los oficiales, ahora desembarcados, comenzaron a interrogar a los testigos. María escuchó fragmentos de conversaciones ansiosas, palabras como tiroteo y sospechosos. Cada término era como una cuchillada en su estómago. La preocupación por el estado de su hijo eclipsaba todo lo demás. ¿Qué pasó, mami?, Carlos preguntó, su voz temblando. Sus ojos estaban llenos de inocencia, pero también de miedo, y ella se sintió desgarrada. Deseaba poder borrar este momento de su memoria. Solo un susto, amor. Estamos bien, ahora, respondió María, tratando de insuflar confianza en sus palabras. Pero el tirón de su corazón gritaba que las cosas ya no estarían bien. Mientras los policías dispersaban a la gente, María se apartó un momento, buscando un rincón alejado del bullicio. La adrenalina seguía corriendo por sus venas. Superado el pánico inicial, su mente comenzó a trabajar. Necesitaba saber más sobre el extraño. ¿Quién era? ¿Por qué la había elegido a ella? De pronto, un oficial se acercó, un joven de rostro sereno pero con la mirada cansada. Señora, necesitamos su testimonio. ¿Puede describir al hombre que estaba armado? María dudó. Había tanto que contar, pero también llevaba la urgencia de proteger a su hijo. Era moreno, alto y tenía una correa en su chaqueta. Pero sobre todo, había odio en sus ojos, explicó con voz temblorosa, sintiendo que esas palabras la arrastraban aún más hacia el centro de su miedo. El oficial anotó cada detalle mientras su expresión se tornaba más grave. No se preocupe, estaremos tras él. Esto no puede quedar así. Luego, observó a Carlos con ternura. Lo mejor que puede hacer ahora es mantenerse en un lugar seguro. No le quite la vista de encima. Mientras la noche avanzaba y las luces de la policía parpadeaban en el aire, María decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que actuar. No solo por ella, sino por Carlos. Cada segundo que pasaba incrementaba su ansiedad. Si el extraño regresaba, no habría suficiente protección en el mundo para garantizar su seguridad. Una idea surgió en su mente, como el rayo que ilumina la oscuridad. Llamaría a su hermana mayor, Clara. Había algo en la vida de Clara que la había mantenido alejada, pero ahora se daba cuenta de que podía serle útil. Su hermana tenía contactos. Con un estirón muy profundo, respiró hondo antes de sacar el teléfono. Carlos la observaba silenciosamente, pero ella supo que debía hacer esto. Mientras marcaba el número, un escalofrío la recorrió. La respuesta de Clara podría cambiarlo todo. Tenía que advertirle. Pero también había una posibilidad de que Clara no quisiera saber de ella, y eso era un riesgo que no podía permitirse. Aló, sonó la voz familiar del otro lado, pero se sentía distante. Aún en medio de la calma, un hormigueo de inquietud la invadió. El extraño seguía acechando. El eco de su advertencia se repetía constantemente en su mente. Esto no ha terminado. Las sombras parecían alargarse alrededor de ella, y la noche se tornó más inquietante. María finalmente encontró su voz. Clara, necesito tu ayuda. Hay algo que no sabes sobre el hombre que estuvo en el centro de todo esto, pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador atravesó el aire, rompiendo el silencio tenso que las rodeaba. La mirada de María se alzó, su corazón se detuvo en un instante, y supo que su peor pesadilla podría estar a punto de hacerse realidad. ¿Qué significaba ese grito? ¿Quién era la nueva víctima en esta oscura aventura? ¿Y qué haría ella para detenerlo? El grito resonó en el aire como un eco desgarrador. María se congeló, su corazón palpitando desbocado. A su lado, Carlos se abrazaba más fuerte a ella, sus pequeños ojos grandes y asustados, buscando respuestas que ella no sabía dar. En ese momento, el mundo se tornó borroso, y lo único que pudo escuchar fue el tamborileo frenético de su propio corazón. Mami, ¿qué fue eso?, murmuró Carlos, su voz temblorosa haciendo que la angustia de María se intensificara.
Ella necesitaba ser fuerte, contener el llanto que amenazaba con brotar y sobre todo, mantener segura a su criatura. Un grupo de personas empezaron a correr hacia el lugar del grito, algunos empujándose entre sí, otros mirando con una mezcla de curiosidad y terror. María se agachó, arrimando a Carlos contra un muro en un intento por ocultarlo. Por un instante, le pareció que el mundo se había detenido. Y mientras la multitud se agolpaba, su mente se centró en el desconocido, el rostro del hombre que la había mirado con tanto rencor. Había una conexión entre su pánico y ese grito, como si el destino hubiera hecho una llamada brutal a su puerta. Justo en ese momento, el policía que había tomado su declaración se acercó, su rostro pálido un reflejo del horror que se apoderaba del lugar. Señora, deben alejarse de aquí. Hay un sospechoso que no hemos podido encontrar y podría estar cerca, advirtió, mirando a su alrededor con una alerta palpable. María sentía que el aire se volvía denso y su mente burbujeaba con pensamientos. ¿Y si ese hombre está buscando a Carlos? El simple hecho de pensarlo la volvió a encoger de terror. Sin pensarlo, apretó la mano de su hijo con firmeza. Carlos, escucha. Vamos a hacer lo que yo diga, y todo estará bien, le prometió, con una voz que intentaba no temblar. Necesitamos encontrar un lugar seguro, un refugio. No te apartes de mí, ¿entendido? Carlos asintió, aunque el miedo en sus ojos no se disipó. Juntos, María comenzó a hacerse camino entre la multitud, tratando de ignorar los murmullos sobre lo ocurrido. Alguien ha sido atacado, los ecos de voces alcanzaban sus oídos, y eso solo alimentaba su pavor mientras corrían entre la multitud, una figura se dibujó en su visión periférica. Era un hombre delgado, de mirada intensa, que se mantenía alejado de las zonas más iluminadas. Instintivamente, María se congeló. Era él. Con su chaqueta oscura y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La misma sonrisa que había llevado consigo durante el tiroteo. Su pecho se cerró, y un impulso de terror la atravesó. Mami, apúrate. Carlos tiró de su brazo, y la sacó de su letargo. María volvió a enfocarse, a moverse. Con cada paso, su ansiedad crecía. Tenía que encontrar una salida. ¿Dónde están los coches de policía?, pensó, pero en su mente eran solo sombras en un laberinto de miedo. Finalmente, el caos de la multitud la llevó a un callejón más oscuro y solitario, un lugar en el que el ruido se amortiguaba y la brisa se tornaba fría. Pero la oscuridad no era reconfortante. En su interior, sabía que habían tomado un camino peligroso. Mami, preguntó Carlos, con voz temblorosa. Estoy aquí, estoy contigo, logró responder, aunque en su interior el pánico crecía. Cada ruido, cada paso, cada susurro parecía un presagio de algo ominoso. María sabía que no podían quedarse ahí, que el hombre las estaba siguiendo. La necesidad de encontrar ayuda se volvió abrumadora. De repente, el sonido de unos pasos resonó detrás de ellos. Un sudor frío le recorrió la espalda. Rápido, Carlos. Por aquí, dijo mientras tiraba de él hacia el rincón del callejón, las luces de la calle brillaban débilmente. ¿Podrían encontrar ayuda? Estaban realmente a salvo. En ese momento, los pasos se detuvieron. Una sombra oscura se cernió sobre ellos. Clara había sido la única esperanza, pero ahora un sentimiento de desesperación la invadía. ¿Qué haremos si viene por nosotros? El corazón de María estaba atrapado entre su deseo de proteger a su hijo y la realidad de que el peligro nunca había estado tan cerca. Y en un giro inesperado, la sombra avanzó, revelando el rostro del misterioso hombre, una mirada de locura y al mismo tiempo, una burla. Antes de que María pudiera gritar, él habló. Creí que te había dejado en paz, María. Las palabras como dagas atravesaron su alma. Todo estaba a punto de cambiar. La noche se volvía más oscura, y ella sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué quieres de nosotros?, se atrevió a preguntar, pero sabía que no podía haber respuesta que trajera paz. Ahora, todo dependía de ella. La vida de Carlos estaba en sus manos. Pero, ¿tendrían los recursos para enfrentar a este monstruo? El viento sopló de una manera inquietante, llevando consigo la sensación de que estaba a punto de comenzar una batalla sin precedentes. La sombra estaba más cerca, y la verdad era que María se sentía atrapada entre lo que había sido y lo que todavía estaba por llegar. Podrás proteger a tu hijo en esta tormenta, resonó en su mente, mientras una fuerza terrible se acercaba a ellos. María sabía que no había tiempo que perder. La oscuridad del callejón la envolvía, y el rostro del hombre se acercaba más, su sonrisa torcida como un desafío al destino. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando cualquier forma de escapar.
No puedes dejar que este monstruo te atrape, se repetía. Cálmate, Carlos, dijo, tratando de infundir calma aunque su voz temblaba. Juntos, vamos a salir de aquí. Solo tienes que hacer lo que te diga. Pero su pequeño no dejaba de mirar al hombre con terror, como si pudiera sentir la maldad emanando de él. Esa mirada implacable que lo seguía desde el tiroteo estaba de regreso, y esta vez era más que un mero recuerdo, era una amenaza palpable. María tomó una respiración profunda, semienterrada en la desesperación. Ahora, escucha con atención, continuó, registrando cada detalle de la oscuridad. La salida del callejón era solo una sombra distante frente a ellos. Si corrían hacia ella, podrían perderse en las calles. Tenía que distraerlo, encontrar una oportunidad para escapar. «Ocúpate, monstruo», gritó, lanzando una piedra que encontró en el suelo. Su acción fue como el estallido de un grito. La piedra chocó contra una pared, resonando en el callejón como un eco. Su estrategia funcionó. El hombre giró su rostro hacia el sonido, sorprendiendo y alejándolo de ellos, aunque solo por un breve momento. Fue el aliento que necesitaba. Sintiendo que el tiempo se comprimía, tomó la mano de Carlos, tirando de él hacia la salida, donde las luces se tornaban más visibles. Sin embargo, cuando creyeron que ya estaban a salvo, el hombre los siguió, sus pasos resonando con una determinación obsesiva. «Vamos, Carlos, más rápido», susurró María, empujando a su hijo hacia adelante. La adrenalina corría por sus venas, sintiéndose más fuerte cada segundo. Sabía que no podían mirar atrás, pero la pesada sombra seguía acechando, un recordatorio de que el miedo a veces no se aleja tan fácilmente. Cuando finalmente alcanzaron la calzada, una racha de esperanza la atravesó, sus ojos buscaron el primer coche que pudiera detenerse y ayudarles. Casi podía saborear la libertad. Pero el sonido de una risa maligna interrumpió su momento de euforia. Ella se volvió, el hombre estaba más cerca, con un brillo peligroso en sus ojos. «Me darás lo que te pertenece», gritó, y esas palabras dispararon un nuevo escalofrío en sus paín. María nunca podría haber imaginado que su vida daría un giro así, que su pasado regresaría en forma de amenaza tangible. «No tengo nada que te pertenezca», desafió, sintiendo que las palabras eran un acto de valentía que le quedaba con dificultad. «Pero yo sé lo que ocultas», dijo él, acercándose más, disfrutando del efecto que tenía en ella. A medida que retrocedían, María sintió la presión del pánico aumentar, pero al mismo tiempo, una resolución comenzó a nacer dentro de ella. Carlos estaba a su lado, y su pequeño reflejaba fuerza y vulnerabilidad. Ella no se lo podía permitir. El sonido de sirenas lejanamente resonó en sus oídos, pero antes de que pudiera alegrarse, el hombre avanzó, acercándose cada vez más. «Vas a arrepentirte de esto, María, y tu hijo también», murmuró, una sutil amenaza que heló su sangre. «No lo permitiré», logró decir, su voz firme, aunque temblorosa, un destello de vida, un instante de oportunidad. Las luces de un coche patrulla pintaron las paredes del callejón. María sintió una nueva oleada de valor, una chispa que encendía su lucha. «Por aquí, Carlos, corre». Mientras corrían hacia las luces, el hombre estiró su brazo, intentando atraparlos. «Detente», gritó una voz, era la policía. María sintió que la esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho, y su próxima jugada sería crucial. Pero lo que no sabía era que esta confrontación apenas era el primer paso en un juego mucho más oscuro. En un giro repentino, una mano fuerte arrestó al hombre, pero su mirada desafiante nunca abandonó a María. «Esto no ha terminado, María. No te creas a salvo, nunca lo estarás». María se detuvo por un instante, ambos, madre e hijo, sosteniendo el aliento. Esa mirada era una promesa de que el horror podía regresar en cualquier momento. Todo su mundo había cambiado, y lo peor estaba por venir. ¿Qué hay en el pasado de María que la atormenta y a la vez la empodera? Esa es la pregunta que reverberaba, mientras la policía se la llevaba. En su corazón, sabía que la batalla había comenzado, y el verdadero enemigo aguardaba tras el telón, listo para hacer su movimiento. La tormenta aún no había terminado. María no se movió, aún sintiendo el eco de las palabras del hombre resonando en sus oídos. El ambiente era una mezcla de ruido y caos. Las luces de la policía iluminaban el callejón, pero todo se sentía distante, como si estuviera bajo el agua, con el mundo exterior difuminándose a su alrededor. Carlos, aún con la mano de su madre fuertemente agarrada, la miraba con ojos llenos de confusión y miedo. «Mami, ¿qué pasó?», preguntó, su voz un susurro quebrado. La incertidumbre en su mirada le desgarró el corazón. «Lo sé, hijo. Pero ahora estamos a salvo», respondió,
dándose cuenta de que la seguridad era apenas una ilusión momentánea. Sin embargo, la resiliencia de María brilló intensamente en ese momento. Sabía que no podían quedarse allí, que no podían confiar en que el policía mantuviera a su perseguidor a raya por mucho tiempo. Se agachó, alineando su mirada a la altura de Carlos. Escucha, vamos a salir de aquí. Confía en mí y sigue mi ritmo, sí. Sin esperar respuesta, se dio media vuelta y comenzó a caminar. El sonido de los pasos detrás de ellos apenas se escuchaba sobre el murmullo de la multitud que se había congregado, atraída por la sirena y el escándalo. María se deslizó entre las piernas de los curiosos, su corazón palpitando con fuerza, sintiendo la adrenalina elevarse nuevamente. El hombre había sido arrestado, pero ella sabía que eso no significaba el fin. Su mente le decía que había en juego algo más grande que él, algo que la vinculaba con su propia historia. Y esa conexión podría llevarla a un destino aterrador. ¿A dónde vamos, mamá? Carlos la miraba, su voz cargada de inocencia. Ella forzó una sonrisa, pero en su interior un torbellino de emociones luchaba por salir. A un lugar donde estaremos a salvo, cariño, mintió suavemente. Cuando llegaron a una esquina, María vio cómo la vida continuaba, despreocupada, mientras ella se aferraba a la realidad inminente de su pasado. Y entonces, fue como si el aire se detuviera. Desde el rincón de su ojo, notó a alguien. Una figura familiar entre la multitud. Era Sofía, su hermana, con el cabello desaliñado y una expresión de preocupación. María, gritó, corriendo hacia ella. La imagen de su hermana siempre había sido un bálsamo para su alma, y ahora, en medio del pánico, su presencia parecía un rayo de esperanza. Pero eso cambió en el instante que los ojos de Sofía se encontraron con los de Carlos. Una sombra oscura cruzó su rostro. Sofía, necesito que me ayudes, dijo María, presagiando que la desesperación en su voz podría revelar más de lo que quería. Su hermana asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Estás en peligro, María. Él no se detendrá. Pero la policía lo tiene. No podemos quedarnos aquí, ahora mismo es nuestra oportunidad, respondió María, su voz al borde del llanto. Sofía la miró con una mezcla de compasión y temor. No entiendes, hermana. Esto es mucho más serio. Ese hombre no es solo un simple criminal, es parte de algo mucho más grande. Tienes que salir de la ciudad. Ahora. Las palabras cortaron como un cuchillo. La realidad de su vida anterior la alcanzaba, como un tsunami de recuerdos dolorosos. No puedo dejarlo, dijo, mirando a Carlos con corazones jalados. No lo dejaré. María, él vendrá por ustedes. Lo que te pertenece, todavía lo quiere, insistió Sofía, en un susurro. María sintió un giro en su estómago. ¿Qué había dejado atrás en su vida que era tan valioso? La incertidumbre la desbordaba, y la idea de huir la llenaba de terror. Sin embargo, sabía que el reloj corría y que el monstruo podría liberarse de sus cadenas en cualquier momento. Vamos, Carlos, gritó, comenzando a moverse otra vez. A pie. Rápido. La mirada de su hermana se transformó, conteniendo un mensaje crudo. No te olvides de esto, María. El pasado tiene una forma de encontrarte. María sintió un nudo en la garganta. Ella corría, pero la verdad de las palabras de Sofía se aferraba a su mente. Esa tormenta no solo venía de afuera. El verdadero horror estaba directamente dentro de ella. Mientras se alejaban, un ruido cortó el aire. El sonido del motor de un coche acelerando, girando la esquina. La escena se desvaneció a su alrededor y en su corazón, el eco de su elección reverberaba. ¿Había realmente escapado, o solo se preparaba para un enfrentamiento más aterrador? La tormenta estaba lejos de terminar. Las calles parecían transformarse en un laberinto de sombras mientras María y Carlos se adentraban en el corazón del caos, tratando de escapar de lo que acechaba tras ellos. Los ecos de las sirenas se desvanecían a lo lejos, asegurando una falsa sensación de seguridad, mas la ansiedad latente de la madre era inconfundible. María arrastró a Carlos, sintiendo la piel de su pequeño caliente y tensa. Sus pasos resonaban sobre el pavimento mojado, cada golpe de su corazón vibrando con el miedo. No era solo la incertidumbre de un futuro, sino el peso del pasado que se aferraba a ella, un recuerdo que le recordaba que nunca había estado realmente a salvo. «Mamá, me duelen las piernas», exclamó el pequeño, frenando de repente, sus ojos grandes reflejaban desasosiego. «No podemos parar, cariño. Debemos encontrar un lugar seguro», le dijo, esforzándose por mantener la calma en su voz. Sus instintos le decían que buscar refugio era una pérdida de tiempo.
La idea de volver a enfrentarse a la oscuridad que la había perseguido tanto tiempo la llenaba de pavor. De pronto, se percataron de un café, iluminado en medio del tumulto, con clientela ajena al peligro que los rodeaba. María decidió que podían esconderse allí. Con un gesto furtivo, hizo entrar a Carlos, quien la siguió con reticencia. Una vez dentro, la calidez del lugar contrastó con la frialdad de su realidad. Mientras se sentaban en una esquina oscura, el murmullo de conversaciones ajenas parecía un murmullo lejano. María acarició la mano de Carlos, mientras su mente dividida repasaba lo que había ocurrido. No podía escapar de su propia historia, de las decisiones tomadas que ahora desencadenaban una tormenta. «Mami, ¿es aquí donde estamos a salvo?», preguntó Carlos, aún temblando un poco. «Sí, aquí estaremos a salvo un momento», mintió nuevamente. La verdad era que el peligro no solo era físico, era una sombra que abarcaba su vida. La puerta del café se abrió de golpe, dejando entrar un soplo de aire helado. En ese instante, una figura conocida apareció, su mirada fija en María. Era un viejo amigo, Luis, que no había visto en años. Su rostro mostraba asombro, pero también preocupación. «María, ¿qué haces aquí?», preguntó, acercándose lentamente. Ella lo miró, sintiendo un destello de esperanza. «Luis, necesito tu ayuda. Hay alguien detrás de mí. No sé quién es, pero está buscando a Carlos». Luis palideció. «No puede ser. Te dejé en paz por una razón, María. No puedo escuchar eso. Ayúdame». La desesperación se mezclaba con el aire cargado de la habitación. Luis hizo un gesto hacia la barra del café. «Ven, tenemos que hablar sin que otros nos escuchen». Mientras se movían, el latido del corazón de María se aceleró, temiendo que cualquier momento de debilidad podría desatar el horror que había intentado evitar. Los rumores de la multitud afuera parecían aumentar de intensidad. María se giró hacia la ventana, temiendo que el pasado estuviera a punto de reclamar lo que era suyo. «¿Por qué ahora?», murmuró, recordando las sombras que la habían acechado por tanto tiempo. Mientras Luis comenzaba a explicar lo que había aprendido en aquellos años pasados, una preocupación intensa cruzaba su rostro. «El hombre que te persigue no es solo un loco cualquiera. Forma parte de una red que ni siquiera imaginas. Ellos vienen por el legado de tu familia». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había imaginado que su vida, una vida que creía terminaría en libertad, aún estaba entrelazada con ese legado oscuro. «¿Qué legado, Luis?». «No tengo nada», replicó, pero la lucha en su interior crecía. «Lo tienes, y más vale que entiendas lo que eso significa», dijo él con voz grave. El estruendo de un auto en la calle resonó con un aullido gutural. María se congeló. Instintivamente, buscó a Carlos, quien curvó su pequeño cuerpo contra ella, temblando. «Mami, ¿qué pasa?». El sonido del motor se detuvo detrás del café. El frío le caló los huesos mientras se giraba hacia la puerta, la ansiedad empujándola a una realidad aterradora. «Ya no hay tiempo». «Carlos, agáchate», gritó. Antes de poder comprender, el sonido de un cristal rompiéndose resonó al otro lado, seguido por el crujir de pasos en la entrada. Una voz grave llamó en la distancia. «María. Sé que estás aquí. No te escaparás de mí de nuevo». La tormenta finalmente había llegado y todo lo que había querido, la vida que había movilizado para proteger a su hijo, estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Luis, al desvanecerse toda posibilidad de tranquilidad. María apretó la mano de Carlos, apretando los dientes. Luchar. El eco de la confrontación inminente llenó el aire. Ahora, la verdadera batalla comenzaba. Sería capaz de enfrentar no solo a su perseguidor, sino también a los secretos que había intentado enterrar. El destino las miraba, esperando. María sintió que el tiempo se detenía cuando aquellos pasos se acercaron más. Se presionó contra la pared, intentando ocultar a Carlos detrás de su cuerpo, su mente corriendo en 1000 direcciones. «¿Qué haremos?», susurró a Luis, la voz temblorosa. Él sostuvo su mirada, los ojos entrecerrados por la preocupación. «El sótano», fue lo único que dijo, mientras se movía rápidamente hacia una puerta oculta detrás de la barra. María asintió, tomando de la mano a Carlos, quien la miraba con confusión y miedo. Cambió de dirección, arrastrándolo hacia la puerta apenas entreabierta. Con cada paso hacia el sótano, María sentía que el terror la envolvía. A medida que descendían por las escaleras, el aire se volvía más helado, como si el recuerdo de la oscuridad lo fuera a atrapar en su helada eternidad. Al llegar al final, se encontró en un pequeño cuarto oscuro. Luis encendió una luz tenue que iluminó las paredes cubiertas de cajas y polvo. «Esto no durará para siempre», dijo él con tono grave,
mientras miraba hacia la puerta, la ansiedad gravitando en el aire. María hizo un esfuerzo por calmar a Carlos, ahora asustado al ver el cambio brusco de ambiente. «Mamá», murmuró el pequeño, su voz un hilo entre la ansiedad y el miedo. «SHHH, cariño. Solo un momento, necesitamos esperar aquí», le dijo María, intentando sonar firme. Pero sabía que lo peor no había terminado. Su mente analizó cada posibilidad mientras se sentaba en el suelo fresco, abrazando a su hijo, Luis, aún de pie junto a la entrada, escuchaba atentamente. «Necesitamos hablar sobre lo que sabes. Ese hombre no está solo, y tampoco lo que busca. Puede que tengas más poder del que imaginas», dijo, su mirada fija en María, intentando forzarla a enfrentar realidades que preferiría evitar. María cerró los ojos, tratando de bloquear los recuerdos que surgían. Esa vida que había dejado atrás, esos secretos familiares que nunca quiso reconocer. La idea de ser parte de una red oscura que había mantenido fuera de su mente por tanto tiempo la asustaba. «Mi familia, no tengo nada que ver con ellos. Lo dejé todo atrás», exclamó, sintiendo la presión acumulándose en su pecho. Pero al mirar a Carlos, una oleada de determinación inundó su ser. «No dejaré que nada le pase. Nunca más». «Esto es más grande de lo que piensas», insistió Luis, moviéndose hacia ella. «Ellos tienen sus ojos en el legado de tu padre. No solo buscan a tu hijo, te están buscando a ti. Esta red va más allá de lo que te imaginas». Una explosión de ruido en la parte superior hizo que María se sobresaltara. El sonido de la puerta del café golpeando y gritos de personas resonaron a través de las paredes del sótano. Ella se volvió hacia Luis, quien fruncía el ceño, claramente incómodo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, angustiada. «Debemos salir de aquí». «No podemos quedarnos atrapados», respondió él, mirando el pequeño espacio con una resolución renovada. «Justo fuera, hay una salida de emergencia. Te llevará a un callejón trasero, pero será nuestro único camino». Los pasos afuera eran cada vez más fuertes, la voz masculina resonando en el aire. «Necesito que me digas dónde está María». La desesperación era palpable. Carlos se encogió aún más. «Vamos, Carlos, tenemos que salir de aquí», dijo María, saltando en pie, el instinto materno en máximo apogeo. Luis se movió hacia la puerta del sótano, preparándose para abrirla. «Cuando salgamos», siguió él, «debes estar lista para luchar. No podemos dejar que nos atrapen». María asintió con la cabeza, el corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba. La puerta se abrió y el frío del aire de afuera abrazó sus cuerpos. María arrastró a Carlos mientras entraban en la oscuridad del callejón. La adrenalina bombeaba a través de sus venas, y la esperanza se reafirmó con la resolución de proteger a su hijo. El eco de la búsqueda resonante detrás de ellos se hizo más fuerte. Era ahora o nunca. «Déjame guiarte», dijo Luis, al frente, buscando un camino entre las sombras. Mientras cruzaban a toda prisa el callejón, algo en el aire cambió. La sensación de que eran observados se apoderó de ellas. Un escalofrío recorrió la espalda de María justo en el momento en que sintió que no solo el destino de ella y Carlos estaba en juego, sino un peligro más profundo que amenazaba con sacudir su vida una vez más. «¿Quién es él, Luis? ¿Qué buscan?», preguntó apretando la mano de Carlos, buscando más respuestas mientras escapaban. «Lo descubrirás pronto», susurró Luis, mirando hacia atrás, temiendo que el eco del pasado los alcanzara antes de que pudieran avanzar. Un ruido metálico resonó en el fondo, como si una trampa se estuviera cerrando. María sintió el horror adentrándose por sus venas mientras comprendía que, tal vez, escapar de su destino sería lo más difícil de todo. «Lo que está por venir», dijo Luis, «cambiará todo». ¿Sería María capaz de enfrentar lo que inexorablemente la esperaba? La bruma de incertidumbre era densa mientras se aventuraban hacia lo desconocido, conscientes de que la verdadera batalla apenas comenzaba. María y Carlos corrieron a través del callejón, la adrenalina corriendo por sus venas como un río desbordante. Las sombras se alargaban a su alrededor, pero no podían mirar atrás, no podían detenerse. La oposición se sentía inmediata, casi como un aliento helado que les rozaba el cuello. Cada paso resonaba en su mente, creando un tamborileo frenético de terror, porque sabían que el monstruo estaría tras ellos. Luis encabezaba el camino, mirando a su alrededor con extrema precaución. «Hay un coche que nos estará esperando más adelante», dijo, tratando de infundir confianza a María, aunque su voz temblaba. María asintió, aferrando la mano de Carlos con una fuerza que reflejaba su determinación. De repente, el sonido de un motor rugió, y la respiración de María se cortó.
Apártalos rápidamente, gritó, empujando a Carlos detrás de unos contenedores de basura. La oscuridad era su refugio, pero los ecos de las órdenes del extraño aún resonaban en su mente. ¿Por qué me buscas?, se cuestionaba mientras su corazón latía desbocado. Sentía que cualquier respuesta era un nudo que oprimía su pecho, el sonido del motor se apagó, y las puertas de un coche se abrieron de golpe. María, resonó una voz grave, seguida por un juramento. María se quedó petrificada. No puede ser. Pensó, cerrando los ojos brevemente. Era él, el extraño, el hombre que había hecho de su vida un caos. La figura alta se cernía sobre ellos, como una sombra alargada de terror. Muéstrate. Sé que estás aquí, gritó, provocando que el mundo de María se encogiera. Era un depredador y estaban atrapados en su red. Ahora, corre, gritó Luis, sacándola de su trance. María ya no necesitaba instrucciones. Su instinto maternal brotó con fuerza. Tiró de Carlos y se lanzó hacia la salida del callejón, donde la luz del mundo exterior les llamaba. Mientras corrían, el sonido de pasos pesados resonaba detrás de ellos. No podía mirar atrás, su visión estaba fija en el camino, en cada movimiento que la distancia la acercaba a la seguridad. Finalmente, una luz brillante emergió de la oscuridad. Era la luz de un automóvil, su salvación. Luis, aquí, gritó María, mientras se lanzaba al vehículo, Carlos atascado entre sus brazos. El conductor, un amigo de Luis, tenía el rostro pálido, pero su determinación estaba clara. Suban rápido, instó, abriendo las puertas. En un instante, se vieron inmersos dentro del coche, y las puertas se cerraron de golpe, encapsulándolos. El conductor aceleró, alejándose del peligro. María, con el corazón todavía latiendo con fuerza, miró atrás a la ciudad que se desdibujaba. ¿Estás bien, hijo?, le preguntó a Carlos, quien aún temblaba a su lado. Sí, mami, pero tengo miedo, respondió, sus ojos llenos de temor. María lo abrazó fuerte, intentando transmitirle la seguridad que tanto anhelaba. No te preocupes, estamos a salvo, mintió suavemente, con la esperanza de que su voz no traicionara su propio miedo. Mientras el coche los alejaba de la escena, la urgencia de la revelación comenzó a abrumar a María. Luis, ¿quién era ese hombre? ¿Qué quería de nosotros? La pregunta brotó de su boca antes de poder contenerla. Necesitaba respuestas. Luis se giró hacia ella, su rostro grave. No estás a salvo aún. Ese hombre trabajó para un grupo que busca hacer regresar a tu familia al juego. Hay mucho más detrás de esto de lo que puedes imaginar. María sintió como si su mundo se tambaleaba en un abismo de incertidumbres. ¿Juego? ¿Qué juego?, cuestionó ella, pero sabía en su corazón que esta historia era más oscura de lo que había creído. Su vida anterior, la vida que había intentado dejar atrás, regresaba con una voracidad desgarradora. Tu padre no es quien pensabas, dijo Luis con voz baja, como si hablar de eso pudiera traer más peligro. En su pasado, hay un secreto, un legado, y tienen en la mira a Carlos porque ellos creen que tú también tienes un papel en esto. Las palabras hicieron eco en su mente, un susurro sibilante de verdad dolorosa. Yo solo quería ser libre, no quiero eso para mi hijo, murmuró, sintiendo el peso de la desesperación aplastando su ser. Carlos no entendía plenamente, pero su mirada inocente estaba repleta de confianza. Mamá, no dejaré que nada pase, declaró con firmeza, haciendo que el pecho de María se inflara de orgullo. Confía en mí, Carlos, juntos saldremos de esto. La determinación palpitaba en su voz. En ese instante, supo que no se rendiría. Llevaría la lucha hasta el final, no solo por su hijo, sino por la familia que había dejado atrás. La tormenta aún rugía, pero María comprendió que esta vez, no enfrentaría la oscuridad sola. El pasado podría estar llamando, pero no estaba dispuesta a dejar que el destino decidiera su futuro. Encontraré la verdad, se prometió, mientras el coche se alejaba, con las sombras menguando detrás de ellos. Esta no era solo una batalla, era un camino que se abriría hacia la libertad, una nueva vida llena de esperanza. Con el sol asomando en el horizonte, María sintió que podía enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Estaba lista para luchar. Había decidido que no permitiría que su historia terminara en miedo. Ahora mismo, en este momento, era fuerte. Y así, con una cara hacia el futuro, María sabía que la tormenta no podía hacerle más daño. La lucha apenas comenzaba, pero se alzaría en cada desafío, guiando a su hijo hacia la seguridad, donde realmente podrían ser libres. No te pierdas el desenlace más emocionante y sorprendente de esta historia.
Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas tramas emocionantes, dale like ahora para impulsar el algoritmo y apoyar este canal que te trae las mejores historias, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que viene. Nos encanta conocer lo que piensas, y no esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace. Ellos te lo agradecerán.